A los pies del Maestro, por Krishnamurti. A los que llaman: conducidme desde lo ilusorio a lo real, conducidme de las tinieblas a la luz, conducidme de la muerte a la inmortalidad. Prólogo. Estas palabras no son mías, son del Maestro que me enseñó. Sin él no hubiera podido hacer nada, pero con su ayuda he puesto los pies en el sendero. Vosotros también deseáis penetrar en este sendero, y así las mismas palabras que él me dijo os ayudarán si queréis obedecerlas. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas entrañan. Mirar la comida y decir que es sabrosa no satisfaría a un hambriento. Ha de comerla. Así pues, no basta escuchar al Maestro, debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre, porque él no las repite. En este sendero se requieren 4 cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta, amor. Trataré de explicaros lo que el Maestro me dijo acerca de cada una de ellas. A los pies del Maestro. La primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y la cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Pero también es mucho más que esto y debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas, diariamente, hasta el fin. Vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero esto dura a lo más una vida tan solo y por lo tanto no es real. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayáis alcanzado, ya no desearéis jamás aquellos otros. En el mundo hay 2 clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a que pertenezca, importan poco. Lo realmente importante es que los hombres conozcan el plan divino, porque el plan de Dios es la evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Así, conociéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo. Si está al lado de Dios, está unido a nosotros y no importa lo mínimo que se llame hindú o budista, cristiano o maometano, ni que sea indio o inglés, chino o ruso. Los que están al lado de Dios saben por qué están aquí y cuál es su misión y procuran cumplirla. Los demás no saben todavía lo que han de hacer y así obran a menudo erróneamente e intentan trazarse vías que imaginan placenteras, sin comprender que todos somos uno y que por lo tanto tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Ellos van en pos de lo irreal en vez de lo real, hasta que aprendan a distinguir entre los dos. No se colocarán al lado de Dios y para aprenderlo, discernimiento es el primer paso. Pero, aún después de efectuada la elección, debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo irreal, y por lo tanto debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil,
lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Aquellos que deseosos de seguir al Maestro han resuelto servir a lo justo a toda costa, no hayan dificultad en la elección entre lo justo y lo injusto, pero el cuerpo es distinto del hombre y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo desee algo, deteneos a pensar si vosotros realmente lo deseáis, porque vosotros sois Dios y queréis únicamente lo que Dios quiere. Así debéis buscar profundamente en vosotros mismos para hallar el Dios interno y escuchar su voz, que es vuestra voz. No confundáis con vosotros mismos ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental, porque cada uno de ellos pretenderá ser el yo al fin de obtener lo que desea. Debéis conocerlos todos y reconoceros por su dueño. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer y beber. Y en el ignorante se dice a sí mismo: yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el sabio dice: lo que en mí desea no soy yo y puede esperar. A menudo, cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar: ¿qué molestia me causa esto? Dejemos que otro lo haga. Pero el hombre le replica a su cuerpo: tú no me estorbarás para practicar el bien. El cuerpo es nuestro animal, el caballo en que cabalgamos. Por lo tanto, debéis tratarlo y cuidarlo bien. No debéis fatigarlo, debéis alimentarlo tan solo con comidas y bebidas puras y llevarlo escrupulosamente limpio de la más leve mancha. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano, no podráis llevar a cabo el arduo trabajo de preparación, ni podráis soportar el esfuerzo incesante, pero vosotros debéis gobernar constantemente al cuerpo, nunca el cuerpo a vosotros. El cuerpo astral tiene sus deseos, a docenas. Él os inclina a la cólera, a la injuria, a la envidia, a la avaricia, a codiciar los bienes ajenos, a sumiros en la depresión. El cuerpo astral quiere todas estas cosas y muchas más, no porque desee perjudicaros, sino porque le gustan las vibraciones intensas, así como el cambio constante de ellas. Mas vosotros no necesitáis estas cosas, y por esto debéis saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo separado de lo demás, pensar dándose mucho valor a sí mismo y poco a los otros. Aun cuando lo hayáis apartado de las cosas mundanas, persiste en especular sobre sí mismo, en incitaros a pensar en vuestros propios progresos, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que Él desea, en vez de pensar en lo que vosotros queréis. Vosotros no sois esta mente, sino que ella está a vuestro servicio, y así también en este caso es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente, so pena de fracaso. El ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debéis hacer a toda costa lo justo. Debéis dejar de hacer lo injusto, sin importaros lo que el ignorante piense o diga. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las conozcáis, ordenad vuestra vida de acuerdo con ella, empleando siempre la razón y el sentido común. Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario, firmes como una roca cuando de lo injusto y lo injusto se trate. Dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia, porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonables y condescendientes.
Habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitáis para vosotros mismos. Tratad de ver lo que es más meritorio que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza. Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima pero útil a la labor del maestro que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. Debéis distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Alimentar a un pobre es bueno, útil y noble, pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. No obstante, por sabios que seáis, tenéis mucho que aprender en ese sendero y por esto también en él es preciso el discernimiento. Debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis. Todo conocimiento es útil y llegará un día en que lo alcancéis, pero mientras tan solo poseáis una parte, cuidad de que esa sea la más útil. Dios es tanto sabiduría como amor, y cuanta más sabiduría alcancéis, mejor podréis manifestar a Dios. Estudiad, pues más en primer lugar, estudiad lo que os ayude a ayudar a los otros. Estudiad pacientemente, no porque los hombres os llamen sabios, ni aun por tener la dicha de serlo, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois ignorantes, podréis hacer más mal que bien. Debéis saber distinguir lo falso de lo verdadero. Debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamiento, en palabra y en obra. Primero en pensamiento, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto por vosotros mismos y juzgar si es razonable. Recordad que la opinión de 1.000.000 de hombres acerca de algún asunto que desconozcan no tiene ningún valor. Los que piensan hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos. Porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las ligaduras de que totalmente debéis desembarazaros. En lo tocante a los demás, vuestros pensamientos deben ser verídicos. No debéis pensar acerca de nadie lo que sepáis. No supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que parezca perjudicaros o dice algo que creéis que se refiere a vosotros, no penséis entonces, quiere ofenderme. Probablemente ni siquiera piensa en vosotros, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos, que flotan principalmente alrededor de ella. Si un hombre os habla colérico, no penséis, me odia, trata de herirme. Quizá otra persona o alguna otra cosa lo ha contrariado y porque tropieza eventualmente con vosotros, descarga su cólera en vosotros. Él obra imprudentemente, porque toda clase de cólera es prueba de insensatez, pero vosotros no os debéis formar de él un juicio equivocado. Cuando seáis discípulos del Maestro, podréis poner siempre a tono la pureza de vuestros pensamientos comparándolos con los suyos. Porque el discípulo es uno con su Maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Si no están a tono, su pensamiento no es recto
y debe variarlo inmediatamente, porque los pensamientos del Maestro son perfectos, puesto que Él lo sabe todo. Los que todavía no han sido aceptados por Él no pueden hacerlo del todo, pero pueden ayudarse mucho deteniéndose a pensar a menudo. ¿Qué pensaría el Maestro en estas circunstancias? ¿Qué haría o qué diría el Maestro acerca de esto? Porque no debéis nunca hacer, decir o pensar lo que no podáis imaginar al Maestro haciéndolo, diciéndolo o pensándolo. Aún al relatar habéis de ser verídicos, exactos y sin exageración. Nunca atribuyáis intenciones a otro, tan solo su Maestro conoce sus pensamientos, y Él puede estar obrando por razones de que no tenéis idea. Si oís que dicen algo en contra de alguna persona, no lo repitáis, podría no ser verdad, y aun cuando lo fuese, es caritativo callar. Pensad bien antes de hablar, no sea que incurráis en inexactitudes. Sed verídicos en la acción, jamás pretendáis ser otro del que sois, porque toda pretensión sirve de impedimento a la pura luz de verdad que debe brillar a través de vosotros, como la luz del sol brilla a través de un diáfano cristal. Debéis distinguir entre el egoísmo y el desinterés, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas, y cuando creáis que al fin lo habéis destruido en algunos de sus aspectos, surge en otro tan fuerte como siempre. Pero gradualmente os irá animando tan por completo el pensamiento de ayudar a los demás, que no habrá lugar ni tiempo para pensar en vosotros mismos. También debéis distinguir en otro sentido. Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo del mal que puedan presentar en la superficie. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis de común con ellos, esto es, la vida divina. Aprended a despertarla y a vivificarla en ellos. Así los salvaréis de lo falso. Hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil, porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro. A la luz de su santa presencia, se extinguen todos los deseos, menos el de igualarse a Él. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con Él, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento os ha mostrado, ya que las cosas que los hombres más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellos. Así pues, todo eso es sencillo, solo se requiere que lo comprendáis. Pero hay algunos que cesan de perseguir los bienes terrenales con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en este error. Si habéis olvidado al yo, no podéis pensar en la hora en que este yo sea libre o qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objeto, y en tanto no os hayáis librado de él, no estaréis enteramente preparados para dedicaros a la labor del Maestro. Cuando desaparezcan todos los deseos que se refieren al yo, todavía puede existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, querréis ver en cuánto lo habéis ayudado. Aún tal vez queréis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza.
Cuando hacéis todo el esfuerzo que podéis para ayudar, debe dar un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si reconocéis la manera de obrar de la ley, sabéis que esto es así. Por esto debéis obrar rectamente por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo, porque lo amáis y no podéis dejar de entregaros a él. No deseéis poderes psíquicos, ya vendrán cuando el maestro comprenda que debéis tenerlos. Además, el esforzarse en adquirirlos trae consigo, muy a menudo, gran perturbación. Frecuentemente a su poseedor le descarrían los falaces espíritus de la naturaleza, o se envanece y cree que él no puede caer en error. Y el tiempo y el esfuerzo que emplea para alcanzar estos poderes podría emplearlos de cualquier otro modo en trabajar para los demás. Los poderes vendrán en el curso del desarrollo, deben venir, y si el maestro ve que es útil que los tengáis antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces estaréis mejor sin ellos. Además, debéis precaveros de ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o parecer superior en ningún sentido. No habléis mucho. Es mejor hablar poco. Es mejor todavía callar, hasta que estéis seguros de que lo que vais a decir es verdadero, bueno y puede ayudar a otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas 3 cualidades. Si no es así, no lo digáis. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación, debéis fijaros en cada palabra y no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucha habladuría vulgar es insensata y vana. Cuando es chismosa es maligna. Así acostumbraos a escuchar. Mejor que a hablar. No expongáis opiniones a menos que os las pidan directamente. En resumen, las cualidades son saber oír, querer y callar. Y la última es la más ardua de todas. Otro común deseo que debéis reprimir severamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cosa vuestra, y debéis aprender a dejarlo completamente solo. Él tiene perfecto derecho al pensamiento, palabra y acción libres, mientras no se meta con otro. Así como vosotros reclamáis la libertad de hacer lo más conveniente, debéis concederle la misma libertad, y cuando la usufructúa, no tenéis ningún derecho a ocuparos de él. Si pensáis que obra equivocadamente y podéis hallar oportunidad de decirle privadamente y con la mayor delicadeza vuestra opinión, es posible que lo convenzáis, pero hay muchos casos en que aún de esta manera la intervención sería impropia. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto, porque esta es una acción muy baja. Si veis un caso de crueldad contra un niño o un animal, vuestro deber es defenderlos. Si estáis encargados de instruir a otra persona, es vuestro deber reprender afectuosamente sus faltas. Excepto en semejantes casos, ocupaos de vuestros propios asuntos y ejercitad la virtud del silencio. Las 6 reglas de conducta que particularmente se requieren las da el maestro en este orden: dominio de la mente, dominio de la acción, tolerancia, alegría, aspiración única, confianza. Sé que algunas de estas cualidades se han denominado diferentemente, pero yo hago uso de los nombres que el maestro mismo les daba al explicármelas. Dominio de la mente.
La cualidad carencia de deseos nos demuestra que debemos dominar el cuerpo astral. Esta otra significa lo mismo con relación al cuerpo mental. Ello implica dominio del temperamento, de suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia, dominio de la mente, de modo que podáis sosegar y tranquilizar el pensamiento, y por medio de la mente, dominio del sistema nervioso, a fin de que se excite lo menos posible. Esto último es difícil, porque cuando os preparáis para entrar en el sendero, no podéis evitar que vuestro cuerpo se haga más sensitivo, y así los nervios son perturbados por cualquier choque o sonido y sienten agudamente cualquier presión, mas debéis hacer lo posible por evitarlo. Mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y dificultades del sendero. Significa además firmeza para considerar serenamente cuanto os acontezca en la vida cotidiana y evitar el incesante tedio e inquietud que dimanen de ciertos pormenores de la vida, en los que muchos malgastan la mayor parte del tiempo. El maestro enseña que un hombre no le debe importar lo más mínimo cuanto provenga del exterior, tristezas, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todo esto nada debe significar para él, ni ha de permitir que perturbe la calma de su mente. Estas cosas son resultado de pasadas acciones, y cuando sobrevengan debéis soportarlas con calma, recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre contentos y serenos. Aquello pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo, y así es inútil preocuparos por ello. Pensad mejor lo que hacéis ahora, lo cual determinará los acontecimientos de vuestra próxima vida, pues esto podéis modificarlo. No cedáis jamás a la tristeza ni a la depresión. La depresión es un mal porque contamina a otros y torna sus vidas más penosas, a lo cual no tenéis derecho alguno. Por esta razón, si alguna vez os acometen, desechadlas para siempre. Aún en otro sentido debéis dominar vuestro pensamiento. No le permitáis cerrar a la aventura. Fijad la atención en lo que estéis haciendo, sea lo que fuere, para que lo que hagáis con toda la perfección posible. No acostumbréis vuestra mente a la vagancia. Antes bien conservad vuestros pensamientos siempre su fondo, dispuestos a surgir en el momento que ella esté libre. Emplead todos los días el poder de vuestro pensamiento en buenos propósitos. Convertíos en un poder que trabaje de acuerdo con la evolución. Pensad cada día en alguno de quien sepáis que esté triste, que sufre o que necesita ayuda, y enviadle pensamientos de amor. Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. El ignorante cree ser grande, cree que ha hecho esta o aquella gran cosa. El sabio sabe que tan solo Dios es grande y que solo Él es el hacedor de todas las cosas buenas y perfectas.